buenas noches, mi nombre es Tania Méndez. Bienvenidos a este primer programa del alma de la toga. Esto surge bajo el entendimiento de que el cargo de juez puede ser prestado, pero la esencia de lo que uno es, de lo que uno deja, de esta vocación de servicio, siempre la vamos a conservar. Juez una vez, juez siempre. Y bajo esta temática le decimos adiós al programa A Través de la Toga y le damos la bienvenida a este primer programa del alma de la toga, a esta noche estelar que estoy con un invitado maravilloso, extraordinario, el doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla. Él es titular del corporativo Barrios Parrilla y Asociados. Gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Antes de otra cosa me gustaría decirles que este espacio es de él y me lo está prestando, entonces me siento apadrinada, me siento protegida y cuidada y te lo agradezco profundamente, querido amigo, bienvenido. Gracias por tus palabras y digo, un honor para mí ser el invitado en tu programa, en esta transición que haces, yo creo que no habría mejor definición de esa transición. El alma, decimos que tenemos una sola alma, no hay dos. No es como los gatos que tienen 7 vidas, hay una sola alma y esa la vas a llevar siempre. Y agradecido contigo por la invitación, sabes que te reitero toda mi admiración. Aquí estamos para compartir un poquito contigo. Muchísimas gracias. Pues mi querido doctor Hugo, él es experto en derecho fiscal. Yo sé que cuando escuchamos derecho fiscal, ya con eso ya nos dijimos, ay, qué flojera, ¿no? Para muchos flojera y para muchos y para miedo. muchos, cuánta preocupación porque ya nos cayó el SAT. Sí. Cuidado con eso. Vamos a sacarle todo el jugo. Y vamos a tratar de platicar con un lenguaje que no los conflictúe tanto y que no los conflictúe tanto, con el propósito siempre de apoyarlos, de ayudarlos, desde que sepan que estamos aquí para todos ustedes. Cuéntame, por favor, tu trayectoria, lo que has vivido. Llevas muchos años como experto fiscalista, más o menos, a grosso modo, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, estudios. De tu esencia y de tu alma. Bueno, fíjate que platicado hace rato con un amigo precisamente del por qué el fiscal. Mi gusto por el fiscal fue el querer aprender algo diferente. En la universidad, desde que yo estaba pasanteando durante la universidad, era civil, penal, laboral, las materias típicas, ¿no? Y en la UNAM, digo, para los que están en la UNAM, pues, te toca la preespecialidad los últimos 2 semestres. Y después de quiero aprender esto, me gusta, me llama la atención, y empecé ahí me formé, renuncié al despacho en el que yo estaba por irme a aprender derecho fiscal, y bueno, aquí estamos con algo que me apasiona, no me veo yo haciendo una cirugía, no me veo haciendo otra cosa más que litigando esto que a mí me encanta, ¿no? Que es la materia fiscal. ¿Y qué eres? Vendo barbacoa los domingos, no es cierto. Y tiene bastantes grados, especialidades, da clases, ¿no? Da congresos. Tiene una serie de trayectoria detrás de él, es bastante humilde y no lo dice, no platicó exactamente toda la esencia que hay detrás de él, pero tiene una esencia muy importante. Ojalá lo vean en sus redes sociales, más adelante lo les estaremos dando, para que vean realmente con el experto en el que se están encontrando. Hay mucha gente allá afuera que confunde lo que es, le dicen fiscal y en automático piensa en un contador, no piensa en un abogado. Cuéntanos, ¿qué es lo que vemos en el derecho fiscal? Bueno, cuando hablamos de derecho fiscal, hablamos precisamente del tema de contribuciones, impuestos. Del pago de impuestos. ¿Vale? Entonces, mucha gente asocia o piensa, digo, como bien lo dices, los empresarios, los contribuyentes piensan que con que tenga un contador basta y sobra, ¿no? Cuando, diríamos por ahí, zapateros zapatos, ¿no? Decía yo ahorita, yo no me veo haciendo una cirugía, no tengo la expertise, no es mi estudio, no es mi especialidad. Pero sucede muchas veces que ya en la vida real, el empresario, el contribuyente le delega muchas cosas al contador. Prácticamente a veces... Todo, porque no lo entendemos. Hasta es el apoderado legal, es el administrador, es el de recursos humanos, y acaba siendo todo, ¿no? Y me ha tocado muchas veces, inclusive, que el contador acaba siendo, tal vez en una auditoría, el que redacta los documentos y te presenta un recurso de revocación y que impugna, cuando hay que ser profesionales en ese sentido, ¿no? Y respetar el expertise.
en ese sentido. Yo siempre te voy a recomendar que tengan un abogado, porque, digo, partiendo y me voy a colgar un poquito de tu expertise en ese sentido. Digo, tú eres la que me entrevista, pero me voy a colgar un poquito aquí con la confianza mía como tal. Muchas situaciones, y hablando en el tema de amparo, ¿qué hablamos? De legalidad. O sea, te voy a poner un ejemplo que sucede. La autoridad te dice, te requiero N cantidad de información. Voy a decir, para los amigos que nos están viendo, digo, porque no es un programa técnico y eso te lo valoro y te lo agradezco y te lo admiro. La autoridad te dice, oye, quiero voy a hacer un meme de lo que salió en internet. Quiero que venga el interesado del acta de defunción, ¿no? Lo traigo en la caja, ¿no? Hay cuestiones que, por ejemplo, te dice la contabilidad. El código te dice qué es la contabilidad o qué integra la contabilidad. Y la autoridad te pide a veces documentos que no tienen nada que ver con tu contabilidad. ¿Para eso? ¿Qué, amigo? ¿Qué hacemos? No exhibirlos. No exhibirlos y promover un maravilloso amparo. Juicio de amparo. ¿Por qué no? Fíjate, aquí a veces también dentro del expertise hay que saber cuándo promover un amparo y cuándo no. ¿Cuándo me va a ser más provechoso promoverlo y cuándo va a retardar más y me va a costar más? Y me va a perjudicar. Ejemplo, te pongo un ejemplo y ahorita en lo que está diciendo ya no diste tela de dónde cortar. Fíjate, por ejemplo, las normas de información financiera, que son normas contables, te dicen que en caso, por ejemplo, de constructoras, cuando tú compras materiales, por ejemplo, ahorita que está aquí en remodelación, tú compras materiales, no tiene que entrar como cualquier contribuyente a un almacén ni hacerse un inventario. ¿Por qué? Porque directamente entra la obra. La autoridad te dice en la auditoría, y te requiero ese control de inventarios. No lo hay. No lo tengo. Pero muchas veces, ¿qué sucede? El contribuyente asesorado por el contador, no tenemos control de inventarios, ¿cuánto fue lo que dice que compramos la factura? Ok, vamos a hacer el control de inventarios y el Excel se lo entregamos a la autoridad. No, las cosas hechizas no funcionan, ¿eh? Ya convalidaste la violación de la autoridad. Sí, ¿y cómo la vas a reclamar si tú mismo ya? Tú mismo ya convalidaste. ¿Me explico? En el tema que decías ahorita, que dije, ya salió la carnita, ¿de dónde platicar? A veces el amparo es una figura que, digo, tú la dominas al 100%, pero que cuando realmente tenemos ese poder, te he dicho, el conocimiento es poder, y cuando lo tienes, haces maravillas. Ejemplo, todos conocemos, y digo, aquí lo digo de una forma amigable para todos tus seguidores, hemos escuchado esa canción de Simón, ¿no? Al nacer en un hospital, todos sabemos lo que pasó en el verano del 63, que nació Simón. Dice el corito que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Tú como jueza y en tu expertise, has escuchado, la has aplicado, te lo puedo apostar sin infinidad de veces, frutos del acto viciado. Si un acto, por muy bien que esté determinado, hablando de una auditoría, inicia desde una orden de auditoría, todo el procedimiento acta final, última acta parcial, acta final, tratamos de visita domiciliaria, oficio de observaciones, tratándose de una revisión de gabinete. Ambas terminan en una resolución determinante. ¿Qué es esta resolución? La que la autora te dice, me debes tantos pesos y me tienes que pagar. Imagínate, vamos a pensar que esa resolución está impecablemente, digamos a vos, impecablemente fundada y motivada. No hay ningún error. Pero ¿qué sucede? Todo el procedimiento de fiscalización, ejemplo, te llega a notificar la visita domiciliaria y no hice correctamente la notificación. Esa notificación es nula. Por lo tanto, por muy impecable que esté esa resolución determinante, pues va a ser nula. Y hay que reclamarlo. ¿Cuál es el truco aquí? Aquí lo que digo, en el amparo. Si yo promuevo un amparo, cuando advierto el vicio de un principio, aquí no lo con la autoridad, claro. Exactamente, ya viste para dónde va. Sí, por exactamente. Supuesto, porque así tiro la sentencia. ¿No? Fíjate, punto. Si nosotros promovemos el amparo ahorita, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto? Amparo escrito, la autoridad va a corregir y va a decir, ok, lo dejo sin efecto y te vuelvo a notificar y ahora te notifico súper mega contra bien. Sí. Y después ya te dejo sin elementos para que me lo impugnes. ¿Y qué sucede? Exactamente. Ya no vamos a tener ese elemento de defensa
al final de la determinante. Hay que tener colmillo también para saber cuándo promover el amparo, Exacto. Pues yo he escuchado muchos abogados que, no, y amparo, y amparo. No, espérate, hay que saber cuándo. Es que Víctor, eres también muy cauto y no lo promueves. No, espérate, pues, el que sabe, sabe, ¿no? La autoría llevó todo bien. Tú ya tienes guardado desde que empezó tu auditoría. Tú ya tienes tu argumento de defensa. Es decir, sí está su ejemplo, ¿no? Puede ser hasta cínico, uno llega a ser uno cínico como litigante de, pues sí, súper mega bien su determinante de la autoridad. Pero ¿qué crees? Que el origen está mal. Y conforme a esa jurisprudencia, de frutos del acto viciado, que dice que si el origen está mal hecho, lo demás corre la misma suerte. Entonces, aquí colgando un poquito de tu experiencia, pues bueno, hay que saber inclusive usar el amparo en los momentos oportunos y de manera estratégica. No es el típico de, tú promueve amparo de todo, fíjate de todo y lo vas alargando. No ganas nada a veces. Más que simplemente, en el caso de contribuyentes, mientras más lo alargas inclusive, se va haciendo una bola de nieve. Es una bola de nieve, porque en dinero va a ser más fuerte. Eso no se para y entonces sigue siendo más fuerte. Exactamente. Y luego el tema de la ejecución. Cuéntame. Cuando sucede muchas veces que tú llevas todo un juicio, lo ganas, ¿vale? En el Inter la autoridad te embargó cuentas, etc., te estás defendiendo, estás cumpliendo, y ya tienes todo totalmente cumplimentado. Y la autoridad hace caso omiso en dejar sin efectos esos actos que perjudicaron al contribuyente. Es totalmente omisa la autoridad. ¿A quién recurres? Independientemente de decir Prodecon, que es una institución que protege, pero ¿qué crees? Prodecon no tiene facultades de coerción. No. ¿Qué hace uno como abogado de esos contribuyentes? Oye, ¿qué crees? O sea, tengo todo esto, ya se demostró que es ilegal, etc., y la autoridad no cumple. Entonces, te vas desde defectos del cumplimiento o un incumplimiento de sentencia, etc., y que, benditos a Dios, digo, siempre he dicho, independientemente de la materia que más amo, que es la fiscal, siempre le voy a poner un, como decía, un pedestal, como se le pone los santos, al amparo. La institución más noble, digo, no voy a hablar o apolitizando un tema, pero hasta el día de hoy, creo que la institución más noble que podemos tener es el amparo. ¿Por qué? Hay violación, y si hay violación, restituye los derechos al particular, ¿no? Al gobernado. Entonces, es complicado el tema de cumplimientos. La autoridad a veces abusa. ¿Por qué? Por ese poder, que se traduce en otra violación, que hablamos que es el desvío de poder. Es decir, como autoridad, sabiendo el poderío que tienen en términos de ley, abusan de eso, porque no todas, también hay que decir una verdad, no todas las personas se atreven a defenderse. Y más en materia fiscal. Hay un fetiche, un tabú que se tiene de que el abogado fiscalista es carísimo. Justo fíjate, perdóname que te interrumpa, y antes de que vayas por ese punto, porque sí era algo que yo te quería preguntar, ¿es mito o realidad que el derecho fiscal es única y exclusivamente para la gente rica, para la gente pudiente? No, en cuestión de acceso a la justicia, no. O sea, porque aquí desde el asalariado, desde el emprendedor, desde el gran contribuyente, pues son sujetos de esto. ¿Sí? Platicábamos apenas recientemente con unos conocidos que tenemos, que la autoridad, de ejemplo, en un régimen de asalariados, digo, y lo comento sin mal tema, pues no estás obligado a llevar una contabilidad, no estás obligado a cumplir con las formalidades de un contribuyente normal. ¿Por qué? Por el régimen que tienes. Pero tienes derecho a tus deducciones. Antes de que vayamos un poquito más, el régimen que tenemos. Hay que explicarles que tenemos varios tipos de régimen, ¿no? El más usual es el de sueldos y salarios. Pero les puedes mencionar. Asalariados, asimilados por salario. Tenemos un régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, que favorece ciertamente a contribuyentes. Tenemos AGAPES, tenemos general de personas físicas, general de personas morales, régimen simplificado de confianza para personas morales, grandes contribuyentes. Desde ahí tenemos que fijarnos en qué régimen estamos, ¿eh? Exactamente. Desde ahí es sumamente importante que se fijen en qué régimen está, porque tiene reglas diferentes cada uno. Ahora sí. Y hay gente que si no elige bien el régimen, tal vez hasta pague de más. Sí, también eso es súper importante, ¿eh? Fijarse bien antes de hacer cualquier otra cosa, cómo vamos a declarar y bajo qué régimen vamos a declarar y
asesorarnos en un blindaje jurídico, yo siempre les voy a decir, hay que irnos con los expertos, porque a veces el querernos ahorrar unos pesos y no quererle pagar al abogado fiscalista implica que termines pagando muchísimo más, porque no te asesoraste, y problemas generales. Hasta presunción de defraudación fiscal, ¿no? Es lo que te iba a decir, y hablemos todavía y más adelante de lo que son los delitos fiscales, o sea, puedes terminar en cárcel, ¿no? Desde ahí, pero perdóname, te había interrumpido. Sí, digo, no es caro, o sea, digo, no le vas a cobrar, y digo abiertamente, ¿no? Lo mismo a aquel que está en grandes contribuyentes, al que dice, soy un emprendedor, ¿no? O sea, no, y tienen situaciones diferentes, ¿no? Entonces se trata, dado su complejidad de cada uno, y sin tema se les apoya, se les ayuda, pero partes de ahí, o sea, el acceso a tener un asesor fiscal es un mito, digo, rompiendo el mito. No es carísimo, no es lo caro, no es imposible, o sea, al contrario, ¿no? Y que se acerquen, digo, varios países sociales, hacemos el comercial, pero aquí tenemos un experto. Pero sin tema, o sea, es un mito, concretamente. Concreto, es un mito que el derecho fiscal es única y exclusivamente para la gente pudiente, para los ricos, para las empresas, no, es para todos, y el acceso a la justicia es para todos, pero ¿sabes qué? Lo que yo siempre les he dicho, hay que saberlo pedir, oportunamente y con quien esté técnicamente especializado en ello, ¿no? Deja de asesorarse, investigar que realmente el profesional que están contactando tenga la expertise, ¿no? Tenga la expertise. Yo ponía un ejemplo hace rato, y perdóname, tras bambalinas, de que hoy por hoy ha tomado mucha boga el derecho fiscal, y te encuentras en la calle, soy fiscalista. ¿Por qué eres fiscalista? Estudié mi maestría en tal escuela y ya soy fiscalista. Es tan absurdo, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, es tan absurdo como decir, me pongo una pelota de fútbol o un balón de fútbol en el pie y ya soy Maradona, ¿no? Entonces, hay que estar bien asesorados, hay que tener un experto realmente que tenga las credenciales para defenderlos, atenderlos. Y ojo, yo digo atenderlos y defenderlos, pero esto es desde prevención. Justo te iba a decir, desde mi óptica del blindaje jurídico, que es la figura de la prevención. No hay nada mejor y que te vaya a funcionar muchísimo más que el hecho de que lo prevengas. No te esperes a que esté el niño ahogado para tapar el pozo, porque ya vienen los problemas muchísimo más fuertes. Y lo que se podía haber resuelto con 2, 3 movimientitos, ¿no? O podíamos haberlo asesorado correctamente y haberlo tomado una decisión oportuna, se vuelve en un problema bastante grande. En esa retórica de qué tan caro es, no es lo mismo págate el tratamiento para una gripa paga el tratamiento de una neumonía, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y ya hospitalizado, ¿no? Exactamente. Entonces, y si viene derivada del COVID, ¿verdad? Imagínate. Así, o sea, perfecta analogía, así está, así es. A veces en esos temas fiscales es así de sencillo. Lo que podía haberse resuelto con una patillita, termina en una hospitalización, ¿no? Exactamente. Así, para que lo vayan viendo y que tengan esa figura de la prevención y del blindaje jurídico que a mí me encanta mencionarles, ¿no? Es que mira, hay un tema importante con la congelación de cuentas bancarias. Lo puede hacer cualquier autoridad. Cualquier autoridad. ¿No? Porque ahorita que está de moda entre el día de ayer y hoy el tema del nuevo titular de la UIF. También congelan cuentas bancarias. Primero, los tribunales laborales, ¿no? Las cuentas laborales también congelan cuentas. O sea, no es exclusivo del fiscal, pero sí se ve en la gran materia se da. En materia fiscal, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí hay que tener, llevándolo al tema de un amparo, pues bueno, hay que tener primero bien identificado cuál es el acto de autoridad, ¿no? Es que generalmente siempre fui al banco, ya no pude sacar, ¿no? Ya no pude disponer. A eso iba. Ay, perdóname. No, fíjate, a eso iba. No, está bien, digo, no traemos un script del programa, no, esto no es una telenovela, ¿no? Pero fíjate qué sucede, ¿no? O qué curioso es esto. La gente se entera que le embargaron sus cuentas cuando va a disponer de su dinero, ¿no? Iba a pagar la nómina, fue al cajero, tal trámite. Pero muchas veces es de, no sé ni quién me embargó. No, porque en el banco no me dan información, y eso es claro, no les van a decir. No sé quién me embargó. Y a veces sucede que el banco te dice, mira, está este número de oficio, y este número de oficio me la dio la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya. Ahí ya tienes. Espérame, de entrada dices, la Comisión Nacional Bancaria de Valores te lo dio, sí, pero la Comisión Nacional Bancaria de Valores ejecutó la orden que una autoridad le solicitó. Entonces, de entrada es,
y esto es recomendación con toda la gente que te sigue. Todos sabemos, a veces los debemos intuir qué pecados traemos. Ejemplo, Siempre con dicen tu, que pare- no saben de con dónde tu viene pareja, y con tu saben. pareja, ¿qué haces? Cuando tú dices, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? No es para saber dónde estuve, con quién estuve, es porque ya sabes y solo quieres que te reafirmen. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo aquí. Muchas veces el contribuyente llega o la gente llega y es que me amargaron mis cuentas, pero no sé por qué. Siempre, A ver, siempre. espérate. Traías una auditoría, Ya pagaste tus están en contribuciones ejecución y todavía bien, dicen que no saben de dónde viene. no sé. No sabes, digo, ya uno consigue la información y todo, pero no sabías, ¿a poco te iniciaron una auditoría hace año y medio? Te fuiste a juicio, Te peleaste, a tramitaron veces un te crédito fijaron fiscal. crédito. Entonces, lidiar con muchas veces con esa falta de información, y es a lo que exhorto a la gente, a que con los abogados sean como con el cura. Sí, ¿no? que confiesen Oye, sí pasó absolutamente esto, todo ¿por y qué? no se guarden nada. Y no para que uno manipule información, sino para saber cómo actuar. Y poder ayudarte mejor, ¿no? O sea, la información, lo dijiste, es poder. Y si no nos lo dices en ese momento, después, de todas maneras va a salir y ya no vamos a poder hacerlo De entrada, correctamente. digo, tú como jueza, yo en tu caso, y eso digo, para los que la siguen, pues mixto, hablar con juez mixto es que no domina una materia, domina todas. ¿Vale? Digo, eso Sí, que se muchas entienda gracias, lo que querido. es. Sí, Entonces, en realidad. pero todas. en tu caso, no todos los circuitos tienen un juez mixto. No. Hay especializados, semiespecializados, ¿no? Entonces, de entrada, desde conocer el origen de un embargo de cuentas que me preguntabas tú, pues ante qué juez de distrito presento mi amparo indirecto, un laboral, un administrativo, un civil. No sé de dónde vino la veladora, a ver quién le ordenó. Estamos de acuerdo. Generalmente siempre agarran al administrativo, ¿no? Entonces, Y de ahí sale el amparo buscador. El amparo buscador, ¿no? Entonces, es importante con eso, pero ya hablando propiamente en lo que implica un embargo de cuentas, pues bueno, saber si ese acto de autoridad deriva o es consecuente de otro acto. Uh-huh. ¿vale? Sí, a lo mejor nada más es la ejecución. Porque no es lo mismo de me embargaron y no había motivo alguno, porque si llega a darse esos supuestos ejemplos, y el SAT lo llega a hacer. Ya ve que las autoridades no te localicé, te embargo las cuentas. Las autoridades no violentan derechos humanos. No. ¿Con qué finalidad te embargan las cuentas? De que el contribuyente salga a la luz, ¿no? Si no te encontraba, aquí estoy autoridad, aquí estoy, mira, no me veías, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, lo hacen de esa forma, Sí. ¿vale? Entonces, de entrada, tú con esto ya sabes si o vas a ir viendo si el acto es legal, de dónde deriva, si deriva, por ejemplo, no es lo mismo decir, oye, me embargaron las cuentas, pero ¿qué crees? Ya perdí mi juicio, ya me determinaron, perdí mi juicio, me fui hasta el amparo me confirmó, obviamente, la resolución, la sentencia, ya no hay que hacer. Sí, es la sola ejecución de cosa juzgada. Yo te promuevo un amparo contra el cobro coactivo de la autoridad en embargo de cuentas. Ocioso, bastante. Ocioso. ¿no? Bastante ocioso. ¿Por qué? Nada más Porque estás ganando 2-3 días más. Ya agotaste todo tu principio, valiendo el principio de definitividad, ya agotaste todos tus medios de defensa. Ya llegaste inclusive al Poder Judicial de la Federación que te dijo, señor, estuvo lo bien siento, ¿no? determinado, aquí no. Entonces, el amparo, repito, el amparo de cuentas en ese caso, pues lo único que va a ser ocioso, inoperante. Digo que eso también tiene que ver la ética del abogado, ¿no? Que el abogado diga, oye, señor, y que luego les cobren, ¿no? Esto no procede, ¿no? No, de una vez hay que Pero decirlo. hay que tener bien identificado, digo, de entrada, como para defender, digo, podemos hablar 2-3 programas del amparo de cuentas, pero de entrada identificar el origen, porque esto nos va a ayudar mucho para el saber cómo defenderlos. Y de que se puede, se puede. Sí, de que se puede. Y de que además se tiene que hacer. Muchas ocasiones, no me dejarás mentir, el congelamiento de las cuentas bancarias se ordena por la autoridad por este monto y ejecutan por todo. Es que ese es un punto medular. Medular. La autoridad dice, me debes 200 pesos, pero el contribuyente tiene cuenta, puede decir, en el banco el patito, en el banco la gallinita, en el banco la casita, no decir nombres, ¿no?
Pues resulta que la Comisión Nacional Bancaria le gira a los 3 bancos. Parejo. Y en los 3 bancos te hacen la inmovilización. Es decir, triplican. Le hablé aquí del ejemplo de 3 bancos, ¿no? Te triplicaron el embargo. Así es. Y así deja es. eso, a veces lo grave no es eso. Que dijeras, oye, te embargué 200 pesos en cada una. Digo, por decir miles, ¿no? No, te la inmovilizan por todo lo que tengas. Pero nada más te dijeron decir todo. Por todo. Y en los 3 bancos. En los 3 bancos, así es. Sí pasa, ¿eh? No, o sea, esto parecería guión de una película de terror, pero diría por ahí, digo, ya no tengo derechos de autor. Sería como casos de la vida real. ¿No? Sí, me han contado. Me han contado. Me han contado que ya va a pasar. De ahí la importancia de que sí promuevan, en estos casos, que se asesoren y que sí promuevan el juicio de amparo, porque entre son pares, son manzanas, pues sí tenemos que empezar a ver eso y pedir la suspensión. Definitivamente. Que ya más adelante hablaremos de esas maravillosas suspensiones. Yo creo que en este programa ya no nos dio, pero en otro sin tema. Hablaremos de esas suspensiones en materia fiscal. Fíjate que hay otro tema también muy importante en materia fiscal, en relación al amparo contra leyes. Es de los más ocurridos. No es lo mismo un amparo contra actos de autoridad, ¿vale? Que ahí es propiamente la autoridad, no cumplió con la naturaleza de la ley, no cumplió con las formales del procedimiento, etc., a un amparo contra leyes. El amparo contra leyes, ¿qué sucede? Digo, sin tratar de yo ser muy técnico, por obviamente la intención de la audiencia es que dijera esto, voy a promover el amparo porque considero que su simple entrada en vigor me causa afectación, o al momento en el que considero que ya entrando en vigor me está afectando ese famoso primer acto de aplicación. Pero lo que él nos decía es autoaplicativas y o heteroaplicativas, ¿no? ¿vale? Pero ese es el punto medio, lo que dijo el doctor. Y fíjate, partiendo de ahí, ¿qué sucede? Primer punto, es un criterio que ya la experiencia te lo ha dado. Promover el amparo por el simple hecho de considerar su violación autoaplicativa. ¿Qué te dice la mayoría de juzgados de distrito? ¿Ya te afectó? ¿Ya te causó una afectación real? No. ¿Tienes un agravio personal inminente y directo? No, fíjense que depende de los juzgados del distrito. La gran mayoría, tristemente en la materia. En la materia fiscal. Acotemos, ¿no? Sí, eso lo hago la puntualidad, ¿no? Yo te decía, no me hables de derecho marítimo porque sé que el barquito tiene que ir por su ruta y listo, ¿no? No sé más. Tiene un permiso. Pero fíjate, aquí, o sea, tristemente, el criterio se homologa en ese sentido, ¿no? De, oye, no hay una afectación, no te genera una afectación, por lo tanto, no procede, ¿no? O sea, digo, diciéndolo modos sencillos, vamos a hablar de sobrecimiento, no voy a hablar de como tal el concepto. ¿Qué sucede? Uno promueve el amparo por el primer acto de aplicación, ¿vale? Cuando normalmente se da en materia fiscal un acto de aplicación, se va traducido en una declaración, ¿no? El 17 de cada mes tengo que presentar mi declaración. La ley, por ejemplo, creo una carga fiscal adicional, etc., cuando se va reflejada el día 17 que tengo que presentar mi declaración y pagar, ¿no? Ahí está mi primer acto de aplicación, mis 15 días para promoverlo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Y digo tristemente, y digo, no quiero hablar de cómo viene el futuro, no soy vidente, ojalá y no sea feo, ¿no? Pero ¿qué sucede muchas veces? Bajo el principio de un interés superior, de un interés social, del orden público. Exactamente. Digo, sin ser muy técnico, pues la esencia de la Constitución es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la forma proporcional e equitativa que la ley disponga, ¿no? Con esto, las autoridades o los jueces de distrito, digo, no te echo la culpa, pero en la gran mayoría de circuitos se ha homologado ese criterio en el cual es, oye, puede que sí haya puede que haya una violación, o sí se advierte ciertas violaciones, pero el concederte el amparo a ti como contribuyente solo te beneficia a ti. No hay una justificación, ¿no? Solo te beneficia a ti, y acompañado de, sin embargo, al no concederte a ti el amparo y protección de la justicia, estoy salvaguardando los derechos del interés social, ¿vale? Porque te dicen, ¿cómo se satisface ese famoso bien común que dice la Constitución? A través de la prestación de bienes y servicios.
¿De dónde salen los bienes y servicios? De los impuestos. Sí, de los contribuyentes, del pago de impuestos. Fíjate que ahí también a mí me gustaría retomar ese punto en decir que en materia fiscal, tratándose de las resoluciones de los juzgados y de los colegiados, no hay que entender que el estándar probatorio es flexible, ¿no? Ahí no es justo por esta razón. El SAT siempre tiene la razón, siempre les digo, pero en realidad el estándar probatorio es sumamente laxo, y por consiguiente siempre vamos a encontrar en este amparo contra leyes el que tú tengas que tener una justificación, esta reforma a la Constitución o esta reforma al reglamento o a la ley, tiene que tener esta justificación constitucionalmente válida, pero de una manera muy laxa, y ese es el criterio que ha establecido la Corte, y por eso, pues, fíjate que pues sí tiene medio justificado esto por el orden público y el interés social, y por eso hay Por eso le doy la vuelta. o sea, esta es la razón, ¿no? Y que también para poder resolver estos amparos contra leyes tenemos que tomar distintos criterios determinando la materia, ¿no? Y el estándar probatorio en materia fiscal es un no fue en este sexenio, ¿vale? No nos metemos en problemas. Pero en tu expertise y con los conocimientos que llevas, se dio una polémica con el amparo contra el IETO. Impuesto empresarial a tasa única. A tasa única, sí. Está aprobado por fiscalistas, por la gente que nos dedicamos a la materia, que era inconstitucional porque sí era una doble tributación con relación al ISR. ¿Vale? ¿Qué era lo que se defendía? Y está razonablemente hecho. El licenciado Carsten, que es una eminencia y que fue el maquiavélico de este impuesto, al cual le mando un saludo. Si tú pagabas o tratabas de hacer ciertos, ¿cómo decirlo?, movimientos, ciertas situaciones para reducir el pago del impuesto sobre la renta, tu yeto sí se disparaba. Se disparaba. Era una mecánica bien, pero hasta cierto punto sí llegaba al punto en el cual se generaba una doble tributación. ¿Qué sucedió con el yeto? Independientemente de que la norma sí era inconstitucional, la ley era inconstitucional, se llegó a politizar. ¿Cuál fue el punto de la negociación? Imagínate todo lo recaudado por el YETU, que si se hubiera declarado la inconstitucionalidad del YETU, se cae el sistema económico mexicano, por todo lo que implicaría las devoluciones. ¿Qué es lo que se negoció entre cámaras y entre gobiernos? Que se abrogara la ley. Y se abrogó. Sin declarar la inconstitucionalidad de la norma. Sí, exactamente, se abroga, pero sin declarar la inconstitucionalidad de la norma. La ley fue constitucional, se abrogó y punto. Encontró la justificación constitucionalmente válida, dijeron ya no es conveniente seguirla aplicando y la abrogaron, pero no declararon la inconstitucionalidad de la norma. Y digo, y los que estamos aquí lo sabemos. Sí. Lo sabemos que sí había esa violación, pero obviamente por los intereses que permean la materia tributaria y la materia fiscal, bueno, imagínate la caída del sistema por una ley. Por eso hay la recomendación de que las leyes tienen que ser bien pensadas, bien establecidas y ver 3 rayitas más allá de las repercusiones que puede llegar a tener. Y el entendimiento también de que el hecho de que tú digas, bueno, yo creo que este impuesto es inconstitucional, tampoco te convierte en el malo del cuento, ¿no? No, claro. Claro que no, o sea, también defiende tus derechos. Y tú lo decías hace rato bien tras bambalinas, y eso es algo que te aplaudo, te admiro muchísimo, que decías, oye, si bien es cierto, yo voy a salir ya prácticamente del Poder Judicial, pero la esencia del alma la tengo y demás. Hay algo bien importante aquí en el tema de las leyes, de la aplicabilidad y de cómo tú lo defiendes. El punto de, no porque la ley, valga la expresión, sea ley, porque es un mito que la gente que no es abogada, que es la gente que te sigue, mucha gente que te sigue a ti, y que eso lo admiro mucho, piensa que porque ya está plasmado en la ley, es legal. Como si fuéramos a la iglesia, ¿no? Es palabra de Dios. Sí. Y no es cierto. No es cierto. Tan no es así que si fuera eso, no estaría, o no existiría, o no tendría razón de ser esa figura que tú durante
más de 20 años has defendido, que es el amparo. Es el amparo. Entonces ahí para que la gente sepa un poquito, de ella digo, no, yo soy el entrevistado, pero también es válido que sepan, quién eres en ese sentido y el expertise que tienes, o sea, que sepas la gente desde ahorita que no porque la ley diga algo, no porque, inclusive lo voy a decir cual, un juez del fuero común, llámale el juez del familiar, el juez civil, etc., no porque hayan dicho algo o hayan determinado una sentencia, una resolución, o que la ley dicte algo, es palabra de Dios, ya es lo, ¿no? Para eso están los amparos, están los amparos, están los medios de defensa y los sectores. Aquí para ellos digo, con toda mi admiración, humildad, respeto, pues aquí está la doctora. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco mucho y agradezco mucho tus palabras, pero sobre todo el respeto que en ellas se ven, ¿no? No. Y los aplausos y los apapachos que me das. Claro. Estamos ya 5 minutitos de que se acabe, ¡no! 5 minutitos de que se acabe este programa y a mí me gustaría dos cositas. La primera es que habláramos acerca de esos delitos que son fiscales, que te pudieran llegar a generar. Es un problemón tremendo, ¿no? Que yo creo que es ahí cuando la gente sí se preocupa, antes, ¿no? Y dos, pues que habláramos un poquito de ti, de tu corporativo, de tus redes sociales, para cerrar ya este programa, ¿sí? Bueno, entender, y es algo que la gente debe dimensionar. Una conducta te puede llevar a diferentes consecuencias jurídicas, ¿vale? Ejemplo, ¿no? Mucha gente lo usaba al penal, ¿no? Pues sí, le pegué, le di unas cachetadas, pero con esas cachetadas se fue para abajo y se mató, ¿no? Entonces, no fueron lesiones, fue homicidio, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Mucha gente piensa que, la autoridad ya me auditó, ya me revisó. Vamos a pensar, ya le gané el juicio o ya le pagué, me quito una responsabilidad penal. No. Habrá tema de reparación y demás, pero ¿qué quiero decir? Una conducta del contribuyente te puede llevar a decir, oye, omitiste impuestos, que los determina en la vía administrativa, que es la auditoría, pero ¿qué crees? Esa omisión de impuestos, tú la hiciste no por ignorancia, acuérdate, diría por ahí el 21 del Código Civil Federal, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿vale? Ese artículo es muy del amparo, ¿no? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que no puede decir, no sabía, ¿no? Típico del contribuyente que yo no sabía, mi contador es el que presentaba las declaraciones, mi contador tiene mi contraseña, mi firma electrónica. Sí, pero si tú se la diste, es porque tú se la diste, pues es tu responsabilidad. Y al punto importante dentro de esto es ser responsable, ser meticuloso dentro de esto y tener conciencia. Tú hablabas de un blindaje. Hoy está de boga hablar del compliance. Del compliance, claro. ¿Vale? ¿Qué es la prevención? ¿Qué quiero decir con esto? Tener todos esos medios de mitigación. Ejemplo, tú ya sabes que va a llover hoy, ¿no? Viste tu programa, tu noticiero en la mañana y salió la del clima o el otro, el capitán que te da el clima. Tú ya sabes que va a llover. ¿Qué vas a hacer? Cuando menos si sabes que vas a andar en la calle. Me traigo mi sombrilla, ¿no? Por lo menos unas botellitas, ¿no? Eres contribuyente. Debes saber o debes documentarte, cuando menos, de cuáles van a ser tus obligaciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que desde llevar tu contabilidad y demás. Digo, la contabilidad no es 2 y 2 son 4 ni nada de ese rollo. O sea, para los que minimizan también eso, tengo todo el respeto a la contabilidad. Pero si tú ya sabes que, ejemplo, 30 menos 20 te van a dar 10, y sobre 10 vas a calcular tu impuesto, pues no hagas 30 sobre 28, que te inventaste 8 de más para pagar no menos, ¿no? O sea, tú ya estás llevando el pecado en ese sentido de querer simular deducciones, generar deducciones artificiosas, etc. Por poner un ejemplo, digo, sin entrar a todo lo que es defraudación, porque nos llevamos 3 programas, pero tú ya estás haciendo un acto tendiente a cometer un delito, a defraudar, a causar perjuicio al fisco. ¿Qué se va a traducir? Digo, en la vía administrativa, oye, esto mal, me debes esta cantidad. Pero esa misma conducta te llevó a decir, oye, como es que, dice la figura, a través de engaños, obtiene un lucro indebido en perjuicio del fisco, tú engañaste simulando deducciones o aumentando deducciones que no tienen ni razón de ser, obtuviste un beneficio porque
lo voy a decir como amigo, te clavaste 8 pesos en ese ejemplo que pusimos, 8 pesos que eran míos, y pues, ¿qué crees, señor? Como me trataste de engañar, pues te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el cumplimiento de obligaciones, decíamos por ahí con el compliance, que es mitigar un riesgo, Mitigar el riesgo. saber nuestras obligaciones, cuáles son nuestras obligaciones, y que, ojo, esto es como el amparo y demás, todos son términos fatales. Tienes que cumplirlos. Obviamente no me voy a meter al del cumplimiento espontáneo y demás, pero si tú ya sabes que el 17 tienes que presentar tu declaración, Te preséntala. preséntala, el 17, preséntala días antes, no hay tema, ¿no? ¿No? Que te quedes como buen mexicano. Ay, que vaya. No, pero eso es, te lo juro que en páginas de fiscalistas lo que vemos es alguien ve saturada también la página, sí, pues están allá amontonados, ¿no? No sé, todo el mundo al último Pero te iba a día hacerlo. antes de las Yo, 12 de la y noche. ojalá tengamos la oportunidad de platicar más, digo, porque todo, Sí, de defraudación fiscal, de evasión fiscal. yo de soy como hilo de enriquecimiento, media, me descoso operaciones y con enriquecimiento sin ilícito, problema. ¿no? O sea, hay tantos temas que quisiéramos platicar que yo creo que sí tienes que regresar. Todo en cuando otra gustes, ocasión, ¿no? cuando gustes. Platícanos ya, porque ya me están carrereando, de tu corporativo, dónde te encontramos en tus Bueno, redes sociales. Barrio Esparilla Asociados, estamos aquí en Retorno Los Mirtos, en la Florida, en satélite, y pues nos encuentran en la página de barriosparrilla.com y es Barrio Esparilla Asociados, todas las redes, y Víctor Hugo Barrio Esparrilla. Con toda confianza nos pueden marcar, sin ningún costo, y si dicen que vienen parte de ella, se les hace un descuento. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarme en este estreno, este nuevo programa. Y fíjate que yo quería contarte así como mi secretito de cuando estaba en la universidad. Hace rato que platicabas de por qué te decidiste por el fiscal. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad, yo decía, me voy a dedicar al derecho fiscal, porque era la materia en la que mejor me fue. Ok. Todo el mundo ya ves que le iba un poquito medio mal y yo saqué 10, ¿no? No, es que siempre fui ñoña, ¿no? Okay. La vida me llevó al juicio de amparo, ¿no? Y hace ratito tras bambalinas me platicabas que tú lo ves el derecho fiscal tan técnico como el juicio de amparo. Muy parecido, ¿no? la estructura es muy ¿no? parecida. ¿Quién sabe si ahora la vida me llega al derecho fiscal? Aquí estamos, lo que pueda compartirte con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues aquí estaremos en este nuevo programa, El Alma de la Toga, en esta esencia que está aquí y en estos conocimientos que nos gusta compartir con ustedes. Muchas gracias por permitirme estar en tus instalaciones, ¿no? Por recibirme y por estar en este programa. Hasta luego, buenas noches. Bye bye.